Nuevamente siguen los conflictos en la OTAN. Parece que no llegan a un acuerdo y ya no únicamente en torno a todo este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, al enviar tropas, que es lo que quiere el presidente de Francia. Emmanuel Macron tiene al país hundido en la miseria y todavía tiene la intención de enviar a ciudadanos franceses a luchar una guerra perdida por Kiev, más específicamente por Volodymyr Zelensky. Pero ahora ya no está tan cercano a Estados Unidos, ya no tiene las mismas intenciones o incluso ideas del presidente Joe Biden. Biden ya dijo, o bueno, por lo menos mandó a su vocero, a Anthony Blinken, a que diera a conocer que están en contra de enviar tropas a Ucrania, que ellos no tienen ni la más mínima intención, ya sea como país, como Estados Unidos o como miembros de la OTAN. No tienen la más mínima intención de enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Eso es algo que han dejado muy en claro. Porque si bien este conflicto, digamos, quieren revivirlo, o por lo menos todo eso indica lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, ya vamos para allá, también está esta guerra entre lo que es Israel y Palestina. Esta guerra que se está intensificando después de un ataque a la embajada de Irán en Siria y obviamente pone a Estados Unidos en una situación en la cual tiene que dividirse. Finalmente tiene que dividirse, como pensarían los maquiavélicos, divide y vencerás, y parece que Rusia logró hacerle esto a Estados Unidos. Pero tiene que ver si continúa con el conflicto en Ucrania o se va a meter de lleno en lo que podría ser ya una guerra entre Israel e Irán. Pero mientras todo esto ocurre, más adelante vamos a hablar sobre este tema. Precisamente ahora Estados Unidos y Francia están en pequeñas discusiones que podrían fraccionar la cada vez más inestable OTAN, este grupo, estos miembros del Tratado del Atlántico Norte, que es un grupo militar que precisamente se utiliza para quitarle el dinero a los ciudadanos, que cada uno de los países miembros aporten el 2% de su Producto Interno Bruto en materia de defensa, que no sirve para nada porque cuando intentaron darle las armas y las municiones a Kiev, obviamente eran armas obsoletas que no funcionaban muy bien. Lo platicamos en un video anterior precisamente de cómo Kiev tiene que empezar a pedirle a una persona que les construya modelos a escala de los supertanques, de las armas, de las municiones, de los misiles de Occidente, porque ya no les alcanza para comprar este tipo de municiones. Eso sí, a un costo mucho menor. Un misil de Estados Unidos cuesta $1,000 millones, o bueno, un equipo de defensa de Estados Unidos cuesta $1,000 millones, y esta persona, este sujeto, puede crear el mismo formato, el mismo lanzamisiles por tan solo $10,000. Pero bueno, entrando de lleno a este tema, Estados Unidos y Francia, que son dos de los miembros claves de la OTAN, no han logrado ponerse de acuerdo sobre los ataques. Los ataques que ha estado realizando últimamente Ucrania con aviones no tripulados, con drones, porque están apuntando no solo a Rusia, sino a instalaciones petroleras de Moscú. Algo que obviamente Estados Unidos no quiere porque incrementan el precio de los barriles de petróleo. En un momento en el que la economía de estos países se encuentra ya en una situación complicada. Y obviamente, bueno, lo platicábamos acerca de cómo incluso Estados Unidos ha tenido que vender las reservas de petróleo que tiene a sus aliados de la Unión Europea, porque las situaciones en este caso no pueden adquirirla directamente de Rusia con todo este tema de las sanciones para los envíos de forma marítima, que únicamente puede comprar cualquier país de la Unión Europea los barriles de petróleo a $60. Y es algo que Rusia obviamente no va a aceptar, así que tienen que buscar a terceros países, como China o la India.
ellos les han revendido el petróleo que le compran a Rusia, pero ahora con una etiqueta de hecho en la India, hecho en China. Y obviamente esto los deja en este limbo en el cual tienen que recurrir a Estados Unidos, que les vende petróleo, sí, pero a un precio mucho más caro. En este momento estamos viendo cómo Ucrania está realizando ataques por tener una explosión, por tener una imagen, por decirle a Occidente que ellos siguen en la guerra y que ahora sí están llegando hasta Rusia y que finalmente los están dañando. Pero Estados Unidos dice no dañes las refinerías, no dañes esas instalaciones petroleras de Moscú, mucho menos la más grande que tiene Rusia, porque nos vas a dejar sin petróleo. Y si esto ocurre, obviamente no vamos a poder seguirte ayudando porque no vamos a tener dinero, vamos a caer en una recesión, que ya se encuentran en esa situación, pero no la quieren reconocer. Durante una conferencia de prensa en París, el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores francés Stéphane Séjourné reaccionaron de manera muy diferente frente a las cámaras cuando se les cuestionó sobre estos ataques que está realizando Kiev. Quizás ambos iban a decir que todo era perfecto, que era muy bueno que ya Ucrania estuviera dando resultados después de 2 años finalmente atacando a Rusia, porque Ucrania lanzó estos ataques con aviones no tripulados contra varias instalaciones petroleras en todo el mes de marzo. Ellos decían que asestaban un golpe simbólico al acercar la guerra cada vez más a Moscú, que ya la guerra no era únicamente en Ucrania, sino que finalmente estaban consiguiendo un poco más de territorio. Que lo que quería Zelensky era interrumpir el flujo de combustible hacia los militares en el frente, pero con lo que no contaba era de que estos ataques finalmente a la larga también iban a afectar al exterior, no solo a los militares, sino también los compromisos que tiene Rusia para vender ese petróleo. El más reciente ataque tuvo como objetivo varias instalaciones industriales de Elabuga y Sineskamsk, que son ciudades de la República Rusa de Tartaristán. Precisamente estos últimos ataques son los que han llevado a Estados Unidos a decirle a Kiev, a decirle a Zelensky, ya, cálmate, deja de atacar las instalaciones petroleras porque me estás complicando absolutamente todo. Esto sin contar el ataque que hubo a una embajada de Irán en Siria, que precisamente después de ese ataque hubo un incremento en el precio de los barriles de petróleo y llegaron a costar, en el caso del Brent, hasta $89 por barril. En el West Texas llegaron a costar, si no mal recuerdo, $85 por barril. Pero sin lugar a dudas Estados Unidos estaba furioso porque hubo un aumento del 2% en el precio, en el costo de los hidrocarburos, y que a la larga también se refleja en lo que sería la deuda de este país. Blinken trató de distanciarse de esta situación, señaló que Estados Unidos no había apoyado ni permitido ataques de Ucrania fuera de su territorio, por 2 razones. 1, porque son las refinerías, y 2, porque son drones occidentales. Si estos misiles, estos drones, estas armas llegan a territorio ruso, como lo hemos visto en las últimas semanas, sería prácticamente un ataque de Occidente a Rusia. Ellos lo saben. Por eso muchos de los misiles que se le daban a Kiev venían como con un límite del espacio que podrían abarcar, para que ninguno de los misiles, como el famoso Storm Shadow, que tiene este uranio empobrecido, llegara a caer en territorio ruso. ¿Por qué de hacerlo? Obviamente esto generaría un ataque directo del Reino Unido a Rusia. Un ataque indirecto del Reino Unido a Rusia, porque eran sus misiles y ellos los habían proporcionado para este conflicto. Se suponía desde el inicio de la guerra que todo esto que le daban a Kiev era una ayuda militar, nada más, una ayuda para defenderse de Rusia,
Cuando empezaron a dar misiles que ya se podrían utilizar como ataque, esto iba a darle un giro, y lo ha hecho poco a poco, de este conflicto. En el caso de Séjourne, el francés, dijo que parecía respaldar cualquier medida que hiciera Kiev. Argumentó que Ucrania simplemente se estaba defendiendo. El pueblo ucraniano está actuando en defensa propia y consideramos a Rusia el agresor. Y en tales circunstancias casi no hay nada más que decir, que Rusia es el culpable y Kiev se está defendiendo. Dijo que no tenía comentarios específicos sobre estos ataques con los drones a las refinerías. Sobre todo lo hizo después de que prácticamente Blinken le diera la vuelta a la situación, porque Estados Unidos ya había estado advirtiendo previamente a Kiev que dejara de atacar las refinerías, que dejara de atacar toda la industria energética de Rusia, porque los iba a perjudicar económicamente. Zelensky ya se les fue de las manos. Eso es algo que tenemos que reconocer. Zelensky ya se les fue de las manos, ya no tienen ni la más mínima idea de cómo controlarlo, porque Zelensky solo quiere avanzar en la guerra. Quiere demostrarles que todavía puede, que necesita más dinero, que necesita más armas y más municiones. El problema es que si no detienen a Zelensky ahora, esta guerra realmente puede escalar. Porque ya Ucrania, a pesar de haber perdido el control, no entiende que Rusia ya no está jugando. Rusia ya no está jugando, está en modo de guerra oficial. Y si bien Rusia ha atacado lo que sería la infraestructura energética de Ucrania, lo hizo precisamente después de los ataques a Crocus, donde se está investigando la presunta participación de Ucrania en este ataque terrorista. No se justifica, por supuesto, pero muchos ciudadanos de la mayoría de estas regiones, estas zonas donde fueron los ataques por parte de Moscú, están huyendo. Están huyendo porque no hay electricidad. Y Kiev no tiene la oportunidad de componer estas instalaciones. Si bien Rusia sufrió ataques, no duden que dentro de un par de días ya todo esté resuelto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Estados Unidos está perdiendo el control de Zelensky, que si bien se va a ir, como leía en uno de los comentarios, pronto lo vamos a ver en una de esas revistas donde señalan a los hombres más ricos del mundo. Es probable, porque le gustó aparecer en la revista Time como el héroe, como el soñado. Quizás ahora quiera aparecer como uno de los ciudadanos más ricos del mundo, y es posible, porque por supuesto se va a ir con mucho dinero en los bolsillos, pero esperemos que Estados Unidos logre controlarlo antes de que la situación se complique, sobre todo de forma interna. Ya están perdiendo a Francia. Francia quiere atacar, quiere una guerra, porque también necesita una economía de guerra para salir adelante. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.